Lo dijo él. A primera hora. Bueno, seguimos. Gracias. 7:19 en la mañana. Póngale ojo al panel que vamos a tener. Ya me saqué hasta la chaqueta porque me dio calor. Luego del comentario uno termina acalorado, ¿no? Aquí en la cabina. Ya Dieguito me prendió el ventilador. A ver, ¿qué me dice acá? Un abrazo para Charlie Pisa, colega periodista desde Guayaquil. Me dice, conversando con un amigo camarógrafo que estuvo aquel día en la cobertura de la falsa alerta de bomba en el centro de Guayaquil, el gobernador Plaza le dijo niñas a un grupo de estudiantes de un colegio que pasaba por el lugar y se percató que el funcionario era entrevistado. Tiene algunas perlas el exministro de Vivienda. Bueno, supuestamente el exministro de Vivienda y gobernador se va. A falta, obviamente, de confirmación sobre si finalmente el señor Plaza dejará la gobernación de la provincia del Guayas. En Guayas tienen unos personajes, primero la señora Rovira, luego el señor Plaza, unos personajes, ¿qué les diré? Bueno, póngale ojo, digo, a la entrevista que vamos a tener en este momento. Quiero agradecerle y le saludo a la distancia al académico Javier Rodríguez. Siempre se conecta y siempre requerimos su visión. Luego de un proceso electoral para tratar de leer la parte estadística, ¿no? Él es analista de datos. A Javier le enviamos un abrazo a la distancia de parte de mi compañera Andrea Orbi, quien habla Fabricio Vela. Y acá en la cabina el sociólogo político Fernando Muñoz Miño, que también analiza mucho los datos. Doctor, bienvenido, qué gusto. Gracias, Fabricio, Andrea, y qué bueno, Javier, vernos a la distancia, pero siempre coincidimos en estos espacios, así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Empiezo con Fernando. Primera lectura del resultado electoral con base en el análisis de datos que tiene usted. Bueno, creo que, como bien decía Fabricio desde el lunes, ¿no? Quien pensaba que este resultado era posible en esta magnitud, está mintiendo. Creo que fue una cosa que nos llamó la atención muchísimo. Personalmente, yo decía, tal vez hay dos preguntas que son competitivas para el no, la primera y la cuarta, ¿no? La pregunta de la constituyente y las bases militares. Pero yo daba medio por perdido las preguntas respecto a la Asamblea Nacional y a los asambleístas y a los partidos políticos. Porque, las preguntas ancla. Exactamente, porque realmente la clase política es de las que genera mayor resistencia. Se ha dado justo en el propio trabajo de la Asamblea una crítica permanente y sin embargo fue un resultado que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es un revés muy fuerte, creo que para el presidente de la República, sobre todo pensando que la pregunta de la constituyente era el as bajo la manga y que iba a permitir muchas transformaciones. Exactamente, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención y como siempre digo, más allá de pintar el mapa electoral de un color, de dos colores, ¿no? Del sí y del no, al meternos en el detalle que tiene que ver sobre todo con los cantones y las parroquias, sale información interesante, ¿no? Y tal vez, ahí probablemente Javier pueda dar como más detalle, lo que se ve es un retroceso en general. Si comparamos con las elecciones más inmediatas, las de segunda vuelta del 2025, respecto a esta fidelidad del electorado respecto al presidente Noboa. Pero creo que esto tiene mucho que ver por el contexto, ¿no? Las votaciones siempre son contextuales, no tienen que ver, no hay unas fidelidades fuertes más allá de los bastiones electorales que alguna fuerza política tiene. Y sobre todo diría algo que menciona siempre la colega Pamela León, es la alta volatilidad del voto ecuatoriano. Es decir, de una elección a otra podemos ver un cambio considerable. Y creo que es lo que hemos visto, ¿no? A pesar de que hay unos bastiones electorales como el tema de la provincia de Tungurahua, ¿no? Para el caso de Noboa o Manabí, para el caso de RC. Claro, o también Sucumbíos para el caso de RC, ¿no? Es un lugar donde siempre ha ganado la Revolución Ciudadana, ¿no? Pero más allá de eso, de tener estos bastiones, lo que vemos es finalmente, creo que un voto de desconfianza respecto al presidente de la República, y yo no diría necesariamente es un voto anti-Noboa, ¿ya? Es decir, siempre se piensa las consultas populares y los referéndum como un espacio plebiscitario de la aprobación del gobierno. Pero aquí lo que vemos, al contrario de lo que pasaba con otras elecciones similares, como la del 2023 con Guillermo Lasso, donde la credibilidad presidencial, la confianza del público se veía bastante disminuida. Ahora tenemos unos valores sostenidos y sin embargo el electorado le ha dicho no al presidente. Yo creo que vamos a ahondar también a eso de no es un voto anti-Noboa porque me parece súper interesante, pero entonces también quisiera darle la bienvenida a Javier. Muy buenos días. Cuéntanos un poco sobre esta primera visión de manera general. Buenos días, Andrea. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Un saludo también a su audiencia. Y Fernando, también igualmente un gusto compartir el espacio, como siempre, conversando de estas cosas.
En lo único en lo que no voy a admitir el comentario de Fabricio es que yo soy solamente un analista de datos. Eso No, es- yo no dije solamente. Usted PhD, pues por favor. No me refiero al título, en absoluto, no me refiero a eso. Era una broma para hacer un comentario más en serio. Yo sé. Era una broma para hacer un comentario más en serio, que es el siguiente. Yo no soy el único que lo dice, pero sí lo quiero repetir para reiterar. Por favor. Los datos son una herramienta finalmente. O sea, lo que estamos haciendo es tratando de hacer una lectura que, si es que se quiere hablar en clave académica, bueno, viene de la sociología o de la ciencia política, pero en el fondo estamos tratando de hacer una lectura de coyuntura del momento político por el que estamos atravesando, ¿no es cierto? Porque como siempre decimos, otra vez, yo no soy el único, pero varios y varias de nosotros decimos, las elecciones son importantes porque el resultado marca el rumbo de los países. Pero además de eso, más allá de eso, las elecciones nos dicen algo sobre la sociedad misma, nos dicen algo sobre las preferencias, los valores, las actitudes, las visiones del electorado, y verlas como en contextos como un poco más a largo plazo, comparando las elecciones de antes con las elecciones de ahora, calibrando expectativas con respecto a las elecciones que vendrán. O sea, eso es lo importante porque eso es lo que nos está diciendo cuál es el clima, digamos, del electorado, de la opinión pública del electorado, y en el fondo, hacia dónde vamos como sociedad. Entonces, para eso, digamos, en ese contexto, los datos finalmente terminan siendo como solamente la herramienta que nos permite entender a veces, porque hay algunas cosas que se iluminan mejor con datos y hay otras cosas que no. Entonces, eso para dar pie, digamos, a lo que quería decir como introducción, que es que en este momento estamos apenas empezando a raspar en lo que ocurrió, o sea, en el cómo y en el dónde. Pero todavía en realidad no tenemos muchas respuestas del por qué. Y el por qué no es una cosa que se ve en los datos, o sea, uno puede ver los datos a cualquier nivel que uno quiera, pero no es que a un nivel más granular, no es que si es que hacemos mejor el trabajo o más minuciosamente el trabajo al nivel de las parroquias o de las juntas, a diferencia de los cantones o de las provincias, o simplemente viendo los totales nacionales, no es que ahí están las respuestas. O sea, lo que nosotros hoy estamos recién es tratando de entender, como si fuera estaba pensando en la analogía del rompecabezas, o sea, cuando uno empieza a armar el rompecabezas, a mí lo que me gusta es que es el caos total, o sea, no, las piezas por sí solas no tienen sentido. Pero después uno va armando y no arma todo de golpe, ¿no es cierto? Uno no arma todo el rompecabezas de una sola. Uno empieza armando y empieza buscando como patrones, este viene con este viene con este, se arma la esquina de acá, se arma el centro, etcétera. Y solamente al final, pero después de un tiempo de mucho conversar, de mucho pensar, empiezan como más o menos a emerger, o sea, los patrones, las cosas que realmente son las importantes. Entonces, en este punto, lo que primero quiero apuntar es que es temprano, o sea, las elecciones las acabamos de conocer, los resultados los acabamos de conocer hace apenas 48 horas, lo cual es temprano, pero a partir de eso quiero empezar a hacer como algunos apuntes. Ahora sí me alargué un montón en la introducción, creo. Dele, que era importante eso, Sí, era importante. y yo quisiera también, y es verdad, es muy poquito el tiempo como para que podamos ya leer de manera general y a profundidad estos datos que nos va arrojando un poco las elecciones, pero yo también quisiera entonces empezar, y no sé si esto puede ser también válido, mirando cómo estaba el clima electoral en inicios de este año, porque a partir de eso yo creo que va a ser interesante poder comparar cómo estamos ahora o cómo, digamos, se vislumbra un poquito, o vislumbra un poco cómo han dejado estos resultados de la consulta. Y yo quisiera entonces empezar por eso. ¿Cómo estábamos o cómo se leía, cómo estaba este ambiente o el clima electoral para enero de este año? Caray, para enero. Yo iría un poquito más después de enero, digamos, pasado más bien abril, después de la segunda vuelta, en la que el triunfo del presidente se estimaba tal vez, bueno, fue una elección también atípica y es algo que también ha mencionado Javier muchas veces, que era más o menos la tercera vuelta, lo que habíamos visto en la primera vuelta de las elecciones generales, ¿no? Y el resultado que marcó una consolidación importante del presidente frente al antagonista principal, que era la Revolución Ciudadana, creo que generaba un espacio, además, con la configuración de la Asamblea casi de control absoluto del presidente de la República, ¿no? Tener el control del Ejecutivo, del Legislativo, manejo y dominio sobre el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, ¿no? Y que al final saca la gran carta de la Asamblea Constituyente y luego de capitalizar en alguna medida el conflicto con la Corte Constitucional, parecía armar un espacio en el que probablemente, y es algo que, digamos, ahí yo tal vez más desde el sentimiento que desde el análisis, pensaba que era la campaña que se venía, una campaña cuesta arriba para el no, porque tenías todas las herramientas que te da estar en el uso y ejercicio del poder directamente, ser gobierno te da unas herramientas, además una campaña que creo que varios medios lo han criticado también a partir del propio Estado, ¿no? De lo que hacía la ministra Rovira, por ejemplo,
los bonos que siempre aparecen en medio de los procesos electorales, o también la acción de los diferentes gobernadores y autoridades provinciales también. Entonces era como un escenario difícil, y no se diga que creo que esto es un tema importante, los propios recursos económicos que maneja el presidente y la familia del presidente y los grupos económicos que están alrededor, era como una campaña cuesta arriba. Entonces, de cierta manera, se estilaba por eso, además con una, como decía, con una popularidad del presidente sostenida, que si bien ha ido bajando con el tiempo, se ha mantenido, digamos, todavía no tenía como resultados profundamente negativos. Parecía que esto era un triunfo del presidente, ¿no? Además porque, y esto creo que es importante señalarlo, en los últimos 50 años ha habido varios procesos, ya sea consultas o referéndums, que a lo largo del mundo han preguntado sobre la necesidad de una constituyente para otros países. Y esta es la primera vez que se dice no. Generalmente suele decirse sí, porque no solo porque hay espacio de este aire constituyente, ¿no? De cambio, lo que se sentía en el 2008, que es 2007, que era claro en el caso de Ecuador, sino que frente a una crisis multidimensional que se vive en el país, presentar la constituyente como la fórmula mágica que va a resolver todos los problemas de la patria, en medio de la angustia, de que la inseguridad no es que ha descendido, la violencia continúa, podía ser este espacio en el que uno la apuesta y pues gana finalmente. Digo, bueno, no tengo nada que perder, digamos que sí a la constituyente, ¿no? Y que se haya dicho no, creo que es súper importante. Pero se da precisamente en el marco, yo diría, no tanto de lo que pasa antes de que estallara la campaña de estas elecciones, sino lo que viene con el paro nacional, los desaciertos comunicacionales y políticos de la propia administración, esta falta de rumbo que a veces se ha reconocido más bien como una estrategia de decir el presidente y el equipo no responde a las cosas, simplemente patea hacia adelante, hay un nuevo escándalo y pues lo que queda atrás, queda atrás. Pero al final creo que la comunicación termina afectando también, y en la campaña hubieron muchos desaciertos de parte del gobierno, y no se diga también una interesantísima campaña de parte del no, plural, diversa y sobre todo ciudadana. Sí, ¿no? yo coincido en esa parte. No se logra construir esta idea de la polarización que le es útil al presidente de la República, decir, claro, ahí está la revolución ciudadana, el correísmo, el narco, etcétera. Entonces, creo que eso es un conjunto de elementos que ha llevado a cabo, o sea, y como bien dice Javier, lo veremos con el tiempo para poder entender los resultados que tenemos. Ahora bien, con base en ese resultado, Javier, este resultado es verdad, han pasado 2 días, pero en realidad el Consejo Nacional Electoral ha avanzado muchísimo. Hasta anoche que yo revisé estaba en el 97% del escrutinio, lo cual registra un avance. Los datos son los que están allí. Y usted ha hecho una comparación respecto de la consulta popular del año anterior, de abril del 2024, en donde Daniel Noboa nos planteó 11 preguntas, ganó en 9, perdió en 2, la de arbitraje y la del trabajo por horas. ¿Qué pasó el año pasado y qué pasó ahora? Vamos al análisis de datos, por favor, Javier. La única cosa que quiero decir es que todo lo que dijo Fernando me parece súper interesante. O sea, por ahí tiene que seguir la conversación en los meses que van a venir. No digo días, en los meses, en las semanas y meses que van a venir, porque ese es el porqué. O sea, ahí está la parte importante. Como es temprano y solamente algunos tenemos que ver solamente datos primero para empezar a formarnos la idea de lo que pasó efectivamente, o sea, coloquemos los parámetros en la conversación. Lo que estamos haciendo ahora es tratando de entender los resultados, más allá de simplemente quedarnos en la conclusión fácil y evidente que dice el gobierno perdió. Es evidente, o sea, el gobierno perdió. Si es que eso era diferente de las expectativas que teníamos o no, es una conversación distinta, porque las expectativas fueron calibradas de acuerdo a las encuestas, las intuiciones que teníamos, las anécdotas, etcétera, etcétera. Es una conversación diferente. Entonces, ahorita, la pregunta importante y la más difícil, digamos, es, el gobierno perdió, pero ¿qué nos dice eso con respecto a la magnitud de la pérdida? ¿Perdió por mucho, perdió por poco? ¿Fue una goleada, no fue una goleada? ¿Y con respecto a qué? Porque ninguna de estas cosas tiene una métrica natural. Entonces, en el Ecuador tenemos la ventaja o la desventaja, si es que se quiere ver, o sea, dependiendo del punto de vista, pero tenemos la ventaja de que hemos tenido varios procesos electorales en seguidilla en los últimos meses. O sea, en el último año y medio hemos tenido 3 procesos electorales que son relevantes. Ni siquiera estoy pensando en la consulta de Guillermo Lasso, estoy pensando en la primera consulta de abril de 2024 de Daniel Noboa, las elecciones presidenciales de principios de 2025 y ahora esta consulta popular en noviembre de 2025. La pregunta es, ¿con qué comparamos? O sea, más allá de tenemos el cliché de que las elecciones no se pueden comparar, no se pueden comparar las seccionales con las presidenciales, las consultas con las presidenciales, no sé cuánto. Sí, es verdad, pero es el mismo electorado. O sea, es el mismo electorado que expresa sus preferencias o no. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, por eso es importante como marcar la cancha al principio de la conversación. Y lo que tenemos, entonces, no pensemos todavía en la diferencia en las parroquias o en las provincias o en los cantones, o sea, visión general.
La pregunta más exitosa de el presidente Lasso, Consulta Popular 2024, ganó por un margen de más de 40 puntos. O sea, 70-30, más o menos, para redondear los números. Y fue la pregunta que preguntaba si es que estábamos de acuerdo con la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen. Ajá. Entonces, esa fue la expresión como más pura, evidente y expresiva, digamos, de apoyo popular en ese momento, ¿no es cierto? Apenas unos meses después, ¿no es cierto? 7 meses después se produce la primera vuelta y la segunda vuelta. En la segunda vuelta, cuando es a la hora de la hora, cuando los votantes tienen que escoger entre una u otra opción y no hay más en la papeleta, Noboa se impone por un margen de 11 puntos, de alrededor de 11 puntos. O sea, menos que la pregunta más exitosa de la consulta del 24, pero yo no esperaría tampoco que el margen sea igual necesariamente. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que, o sea, prefiere como presidente a Noboa, prefiere definitivamente a las Fuerzas Armadas combatiendo el crimen, ¿no es cierto? Pero también viceversa. Probablemente yo prefiero, frente a la promesa de seguridad de las Fuerzas Armadas, pero prefiero a Luisa González como presidenta, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo no esperaría que las dos cosas sean iguales. Pero sí te da una medida de cuál es la favorabilidad, o sea, qué tan holgada, qué tan cómoda es la victoria de lo uno sobre lo otro. Venimos a la pregunta del 2025, y la pregunta que, o sea, más sustantivamente tiene sentido compararla, de las bases militares. ¿Por qué? Porque es la misma, el mismo marco, el mismo framing, como suele decir Fabricio, ¿no es cierto? O sea, es la promesa de seguridad, necesitamos bases extranjeras militares porque así vamos a combatir el crimen, necesitamos que los gringos vengan y que si están en una base en algún lugar del Ecuador o más de una base, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente la misma base, es la promesa detrás de, o sea, con el telón de fondo del miedo, la inseguridad, tenemos que hacer algo. Y esa pregunta termina perdiendo por un margen de 20 puntos, ¿no es cierto? O sea, redondeando otra vez, 40-60. 37-57 más o menos es el número exacto. Entonces, más o menos comparando esos tres procesos electorales de manera general, antes de pensar en la diversidad, lo que eso nos dice es que, dependiendo de cómo uno calcule, la mitad del electorado que le apoyó una vez a Noboa, esta vez le dijo no. O, dependiendo de cómo uno calcule, es que tome la segunda vuelta del 2025 como punto de referencia, el 30%, la tercera parte, uno de cada 3 personas que le dieron su apoyo, esta vez le dijeron no. Oiga, lo que está diciendo es absolutamente potente. La mitad del electorado que apoyó a Noboa esta vez le dijo no. Me parece potente lo que está diciendo Javier. Pero ahora, entonces hay que pensar, ahora hay que meternos, por ejemplo, en cuáles son las condiciones sobre las cuales la votación. Todavía no estoy metiéndome en el porqué, simplemente estoy pensando en las condiciones sobre las cuales se produjo esta consulta. Entonces, ¿qué sabemos de la ciencia política de una literatura gigantesca que investiga estas cosas? Entre los predictores más importantes de la votación de un individuo están el nivel de favorabilidad que tiene este individuo con respecto a la figura frente al cual está votando. Kamala Harris tenía el nivel de favorabilidad determinado, y eso era como lo más predictivo, más allá de la edad, más allá del sexo, más allá de la religión, más allá del credo, más allá de cualquier otra variable demográfica. Eso era lo más predictivo, el factor más predictivo del voto por Kamala Harris y por Donald Trump en las elecciones. El segundo factor más predictivo, la identidad partidaria. En los Estados Unidos es súper claro, uno se registra y se identifica como demócrata o como republicano, o algunos como independientes. Si es que yo soy un demócrata, es mucho más probable que yo vaya a votar por el candidato demócrata en las elecciones. Lo propio para los republicanos. En el Ecuador, ocurre que tenemos indicadores de favorabilidad y valoración de la gestión. No tenemos indicadores como, por ejemplo, de identidades partidistas establecidas, pero cotidianamente, o sea, coloquialmente hablamos de tal persona es correísta, tal persona es anticorreísta, tal persona es independiente. O sea, la cosa más o menos aplica, y hay formas creativas en las encuestas para más o menos establecer esa relación. El problema es que esa ecuación básica, en donde estos dos predictores importantes predicen el resultado final, no funcionó esta vez en el Ecuador. ¿Por qué? Porque en la consulta del 24, Daniel Noboa tenía un indicador de gestión, de valoración de su gestión, bastante positivo. Dependiendo de la encuesta que uno mire, en la consulta del 2025, la valoración de Daniel Noboa era incluso mejor. Y sin embargo, perdió la consulta. O sea, ¿qué está pasando en el Ecuador? Qué interesante lo que plantea, y le veo a Fernando coincidiendo. A ver, sí. Abundemos en su comentario, Fernando. Claro, es que yo creo que reducir la política a un tema de popularidad es problemático, ¿no? Y eso también explica por el fracaso, por ejemplo, de esta política de influencers, ¿ya? Porque uno puede estar de acuerdo, o sea, puede ver, darle like, y ahora que se maneja muchísimo también el tema de, sobre todo, propaganda digital, ¿no?
Es como uno puede estar ahí, interactuar y todo, puede ser interesante, pero la política es mucho más que eso y a veces se olvida precisamente, ¿no? No solo porque se mueven emociones, y yo creo que en esta consulta se movió muchísimo también el miedo por uno y por otro lado de la campaña, ¿no? O sea, el miedo de la pérdida de derechos, yo creo que más que miedo así como mentira, era realmente algo muy, muy posible cuando se hablaba de lo que se quería hacer con la constituyente, ¿no? Pero también el tema de la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, la minería ilegal, ¿no? Pero creo que al final lo que fue un conjunto de elementos que coincidieron para dar esos resultados. Entonces, por eso decía, yo pongo entre comillas, o sea, pongo en duda, no en duda. Lo pongo, creo que todavía es muy temprano para saber si esto es simplemente la falta de apoyo de Noboa. O sea, porque aquí viene una cosa importante. Como dice Javier, ese electorado que le dio la espalda al presidente es su propio electorado. Uno podría inmediatamente decir, ya, pues perdió esas alianzas. Pero no se puede ser concluyente en ese sentido. Exactamente, porque además, a diferencia de las elecciones generales, donde tienes una cara que se juega, ¿no? Un candidato presidencial, un asambleísta, un partido político, ¿no? Aquí yo creo que sí hubo un voto que si bien, y creo que eso muestra la tendencia, se votó medio que en plancha, ¿no? Sí hubo un voto que estuvo muy razonado también. Entonces, puede ser incluso que algo que se movió mucho de la campaña del no y creo que tuvo efectos en los resultados. Es decir, pero hace un año tuvimos una consulta popular, Es ¿no? lo que decía Javier, ¿no? Exacto, se ganó. ¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿No? Como se movilizó también esto de, bueno, vamos más de un año, casi 2 años con el tema de la subida del IVA. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó con los planes de seguridad? ¿No? Y lo que mencionaba también en este espacio Fabricio, de que la gran captura que se hizo, ¿no? En España del líder de los Lobos, De Pipo. exacto, se da en el marco de la Constitución que tenemos. Entonces resulta que no se necesitaba otra Constitución. Pero si con la Constitución que tenemos recapturaron a Fito, recapturaron a Fede, detuvieron a Pipo. Una cosa, estaba revisando el titular de Diario El Universo y me parece que es coincidente con lo que acaba de decir Fernando Muñoz Miño. Victoria del no es por malestar más que por una ruptura con Noboa. Yo interpreto que usted está en esa línea, ¿verdad? Yo ahí le quiero complementar, Fernando, porque ayer le escuchábamos a la vocera de gobierno decir, la ciudadanía no votó por el presidente porque el presidente no estaba en la papeleta. Entonces lo que nos dijo es, solo sigan gobernando tal y como están, solo que no con esas herramientas. ¿Es así o cómo se lee respecto también de ese titular? Ahí creo que 2 cosas. La primera es que creo que en la comunicación también todo puede aguantar, ¿no? Y decir esto es una forma también de no reconocer que existe efectivamente una derrota. Porque independientemente de si era un plebiscito respecto a la gestión del presidente, que yo creo que siempre tiene este carácter plebiscitario, siempre. Inevitable, ¿no? Y eso explica, por ejemplo, la derrota también de Lazo en el 2023 también, ¿no? En otras condiciones, otro contexto. Pero más allá de eso, yo diría que si pensamos en el tema, insisto, esto es algo que ha trabajado mucho más Pamela León, el tema de la volatilidad. Puede ser que ahora sí le dijo que no el pueblo ecuatoriano, pero luego puede decirle que sí, ¿no? No necesariamente este tipo de preguntas, ¿no? Ahora yo diría, hay unas par de preguntas que uno diría ya, y el pueblo ecuatoriano le ha dicho que no. O sea, el tema incluso de los partidos políticos, porque ahí tal vez solo quisiera, yo he trabajado estos días, estos 48 horas, sobre todo alrededor de la pregunta de la constituyente, que es la que me parecía la más importante. Pero la pregunta de la reducción del tamaño de la asamblea es interesante porque ahí sí nos da una posibilidad de comparar inmediatamente con la pregunta que se hizo en el 2023. Lazo hizo la misma pregunta. Exactamente. Y también la perdió. Y la perdió y Noboa tuvo que presentar exactamente la misma pregunta para que la Corte Constitucional le diera paso, ¿no? Y me parece eso interesante porque, si bien es cierto, yo lo ponía en X, esa pregunta pierde. Si uno ve ya el desagregado de la información a nivel cantonal, a nivel provincial por un lado, pero en algunos cantones también, lo que se ve es, sobre todo, que pierde la pregunta, pero en 17 de las 24 provincias sube el sí. Es decir, la gente le sigue diciendo sí, reduzcamos, no es suficiente como para ganar en el país. Y únicamente 7 provincias les dicen que no. ¿Cuáles son esas provincias? Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Imbabura, Santo Domingo. Y me falta una más. Azuay.
Azuay, no recuerdo muy bien. No, Santo Domingo, perdón, esa cambia totalmente. ¿Y qué son estos territorios? Son los territorios más afectados por la violencia criminal, donde no se siente ningún efecto de ningún tipo de política de seguridad, más de que la espectacularidad en medios. E Imbabura, el núcleo y el centro del paro nacional. Déjeme detenerme ahí. Voy con Javier. A ver, Javier, ¿qué análisis tiene usted sobre lo que acaba de decir Fernando? Un poquito va de la mano con mi pregunta. ¿Qué pasó en Imbabura? El paro. ¿Qué pasó en Azuay? La marcha. ¿Qué pasó en Cotopaxi? La presencia del gobierno. Me gustaría un poquito su lectura de estas tres provincias que tuvieron estas particularidades en el contexto de los últimos episodios, Javier Rodríguez. Con mucho gusto, esas son las preguntas importantes. Si me permiten solamente Dele. una cosa adicional, lo que pasa es que a la luz del comentario de Fernando, yo estoy también de acuerdo con, mejor dicho, no es que estoy de acuerdo, o sea, es evidente, como señala Pamela León, por ejemplo, entre otras personas, que hay volatilidad en la forma como vota el electorado. O sea, de lo que yo digo en este momento, de lo que estamos procesando ahorita en esta conversación, ¿no es cierto? No se desprende, o sea, que no se entienda que la expectativa que tenemos que ir, de aquí salimos y lo que vamos a esperar ahora es que Noboa pierda la siguiente elección. En absoluto, o sea, absolutamente no. En otro análisis, me parece que tuvimos oportunidad de conversar al respecto, compartirle por lo menos Fabricio. O sea, el Ecuador está en un momento de inercia electoral no correísta. No digo anticorreísta porque no todo aquel que vota por la opción no correísta es un anticorreísta, ¿no es cierto? Simplemente no correísta, así de manera general. El Ecuador está en una inercia electoral no correísta desde hace 7 años, 8 años más o menos, desde las elecciones presidenciales del 2017, y eso es súper claro. Hay lugares donde el ascenso del apetito no correísta ha crecido como más rápido. Hay lugares donde el músculo electoral del correísmo ha caído lentamente, pero ha caído sostenidamente. Pero, o sea, sumando y restando todos de manera general, caracterizando al Ecuador de manera general, el electorado ahorita tiene un apetito, tiene una preferencia mayoritaria no correísta. El hecho de señalar que el presidente no estuvo en la papeleta, o sea, es cierto en el sentido de que esta no es una elección presidencial. O sea, esto no nos garantiza nada con respecto a la siguiente elección donde Daniel Noboa está en la papeleta. Daniel Noboa, por cierto, además como individuo, igual que, qué sé yo, no sé, Donald Trump en el contexto de los Estados Unidos, es un candidato diferente. O sea, cuando Donald Trump está en la papeleta, le va mejor que un candidato republicano promedio o incluso que un candidato republicano que corre con una plataforma que quiere parecerse a Donald Trump, más o menos. A Trump siempre le va mejor. A Noboa también siempre le va mejor. O sea, hay algo en el individuo, y esa es otra conversación, ¿no es cierto? La historia de la familia, la presencia de su padre, su madre, las brigadas, bla, 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 etcétera. Es una conversación totalmente diferente. Ahora sí, a la pregunta de la diversidad en los territorios. A ver. Lo interesante de esta consulta es que, efectivamente, si es que uno se pone a ver, cada territorio tiene su historia propia. Y su historia propia, es lo que quise decir. Y lo que me llama la atención es precisamente el nivel del cambio de la tendencia del un sentido al otro sentido. O sea, estábamos hablando de Azuay, ¿no es cierto? En el caso de Azuay, Azuay pierde con un margen, en este caso, estoy refiriéndome siempre a la pregunta de las bases militares, porque para mí ahora voy a decir por qué es la más interesante. Las bases militares pierden con un margen de menos 20, pero después de, en la consulta de las Fuerzas Armadas del 2024, haber ganado con un margen de 51. O sea, es un cambio 70 puntos hacia abajo, es increíble. Segunda vuelta de la elección presidencial, Noboa gana holgadamente con 23 puntos y ahora pierde con más de 20 puntos. O sea, es un cambio bastante interesante. ¿Cuál es la historia local de Azuay? ¿La marcha por el agua? ¿La movilización, digamos, ciudadana? ¿Cuál es lo que estamos ahí señalando? Imbabura, por ejemplo. O sea, el margen con el que pierde en Imbabura es igual que el margen con el que pierde en Cotopaxi. Esa pregunta pierde con un margen de 35 puntos, 34 35 puntos más o menos. Es impresionante, es una paliza. O sea, 35 puntos son más de 70-30, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia para coger el mismo margen en dos provincias? ¿Cuál es la diferencia entre Imbabura y Cotopaxi? Dos provincias notables porque ambas provincias fueron escenarios del paro, en cierto modo. En Cotopaxi, el músculo de Noboa había sido muchísimo más fuerte porque es una de las provincias, o quizás la provincia en donde más creció entre la primera y la segunda vuelta. Es parte de las provincias de los territorios de la Sierra Centro que más apoyan a la opción no correísta. Imbabura no tanto. Noboa ganó en Imbabura, pero más apretadamente, ganó con una diferencia de 5.
con un margen de Y 5. en Imbabura tienen un prefecto correísta que es Richard Calderón, tienen una alcaldesa en Otavalo que pertenece a Revolución Ciudadana y tienen una importante presencia el correísmo ahí, ¿no? Y de los dos, o sea, de los dos patrones dominantes de votación en el Ecuador, el patrón del ascenso rápido del voto no correísta y del declive lento del correísmo, en Azuay están dos de las excepciones más importantes, que son Otavalo y Cotacachi, que son los dos cantones en donde el correísmo no ha declinado, incluso ha aumentado un poco desde el 2017. O sea, en todos los territorios hay como 20 opciones de estos dos patrones, y en Imbabura están dos de esas excepciones. Entonces ahí tenemos que inventarnos cuál es la lectura local, o sea, para tratar de especular de cuál es la respuesta. Sin embargo, cuando vemos de manera general, o sea, cuando vemos todas las provincias, yo no he podido ver a mayor detalle que al nivel de las provincias por ahora, lo que vemos es que, o sea, en todos los lugares cae más o menos en las mismas proporciones. Es cierto que cae un poco menos, ligeramente menos en los bastiones fuertes, Tungurahua, Napo, Pastaza y Loja. Los dos importantes, Tungurahua y Loja, ¿no es cierto? Porque son más grandes en población. Y es cierto que cae particularmente mucho, por ejemplo, en Manabí o en Sucumbíos. Es cierto, pero no por mucho. O sea, la caída es generalizada y en todo lado. Es verdad que los niveles son diferentes, pero las magnitudes de la caída son iguales en todas partes. Entonces, ahora sí interpretando, porque esa es la parte importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de estas elecciones? Significa que hay diversidad en los territorios, ¿no es cierto? Que le apoyan algunos más, otros menos, pero todos cayeron por igual. Entonces, ¿por qué el votante que le apoya fuertemente, por ejemplo, en Tungurahua, le rechazó con igual fuerza, con igual decisión que el votante, por ejemplo, de Manabí, que siempre le rechaza y que siempre vota por el correísmo? La caída es igual. Esa es esa es la ventaja de tener la perspectiva de los datos, ahí sí, de los datos, ¿no es cierto? Porque no solamente nos estamos fijando en los números, ahorita nos estamos fijando en los niveles, proporciones de las caídas. Entonces, al comparar, la caída es como igual, es como si es que un presidente gana porque tiene votación fuerte en sus bastiones, tiene menos votación en otros territorios, pero sumando, gana en todos los lugares. Y ahora, todo el electorado, de manera homogénea y general, a pesar de que unos estuvieron en paro, sufrieron represión, pero otros no, otros apoyaban el paro, a pesar de que unos tienen más recursos, unos son agrícolas, otros son más urbanos, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de toda esa diversidad territorial, cae de manera casi homogénea en todos los territorios. Otra vez, la pregunta, qué interesante, ¿qué nos dice eso? Usted ha mencionado también sobre el tema de Tungurahua, y claro, se ha destacado mucho el tema de Tungurahua porque dicen es que Tungurahua ganó el sí, pero ahí también cae un poco la votación de Daniel Noboa. De lo que yo estaba viendo, por ejemplo, hay una consola. Primero es interesante porque algo que estaba viendo ya a nivel cantonal y en el caso de Quito que hice a nivel parroquial es esta diferencia urbano-rural importante, ¿no? En el caso de Quito es interesante si se compara con la elección segunda vuelta del 2025 porque ahí pues la RC más bien recibe una paliza e incluso retrocede en espacios que se habían mantenido desde el 2010, no, desde antes, desde la época de Rafael Correa, digamos en la esfera de influencia de la Revolución Ciudadana. En la zona rural. En la zona rural y también en ciertos lugares urbanos. Pero, por ejemplo, una diferencia importante en el 2025 es que parroquias de carácter popular, como Carapungo, por ejemplo, o Cotocollao, le dieron la votación, el apoyo a Daniel Noboa en el 2025. Eso cambia en esta elección. Y lo que vemos es que son pocas las parroquias que finalmente le terminan apoyando en esta oportunidad. Nuevamente estoy pensando en la pregunta de la constituyente, ¿no? ¿Y cuáles son las parroquias que le ratifican el apoyo al presidente? Por la consulta popular, donde gana en Quito, en todo el distrito metropolitano, solo gana como en 7. Es Mariscal Sucre, Iñaquito, Cumbayá, La Concepción, Kennedy, Ponciano, ¿no? Por ejemplo, ¿y cuál es la característica de estos espacios? Primero que han mostrado un crecimiento del sentimiento anticorreísta de manera sostenida, ¿no? Yo diría, no, en este caso sí creo que es anticorreísta y no correísta, porque de ahí estoy totalmente de acuerdo con Javier. O sea, el sentimiento no correísta es fundamental. Y además son parroquias que tienen unos índices de desarrollo humano mayor, ¿no? Son con mejores condiciones, digamos, y que están más vinculados con clases medias altas y clases altas. Ahí tal vez solo diría una cosa que me parece importante respecto a esto que ha mencionado Javier sobre el no correísmo, ¿no? Yo también coincido, como digo, en que es la opción mayoritaria, ¿no? La pregunta, y aquí yo lanzo porque no tengo cómo demostrar esto, pero me parece interesante, ¿en qué medida, si el voto mayoritario es no correísta, no necesariamente anticorreísta,
y a veces anticorreísta. ¿En qué medida las actitudes, posiciones y acciones del presidente de la República no le han recordado a cierto anticorreísmo actitudes de la época de la Revolución Ciudadana? ¿Y por qué eso mueve a que personajes como Martín Pallares, ¿no?, que finalmente en su momento le apoyó al presidente, haya dicho en estas oportunidades, o Gabriela Panchano, ¿no? Gabriela Panchana. Perfecto. Yo creo que Gabriela Panchana, más que Martín, Gabriela es un ejemplo paradigmático. Exacto, entonces, ¿en qué medida? Yo recuerdo cuando pasó todo lo de la Corte Constitucional, me llegaban en chats un comentario que parece gracioso, pero no creo que va más allá de lo gracioso, y es como, decían, Noboa, ¿qué clase de Correa es este? ¿No? Entonces yo creo que también es una cosa que puede recordar y que ha permitido que en ciertas esferas de opinión pública también se haya transformado y movido, digamos, la narrativa. Pero creo que hay que ver, claro, a nivel de las parroquias, y conversaba con una compañera, Alejandra Santillana, socióloga del Instituto de Estudios Ecuatorianos, sobre la importancia de entender lo que pasa en Tungurahua. O sea, porque eso lo ponía ayer, uno diría, claro, en la pregunta de la constituyente es la condición insular de Tungurahua frente a un mar del no. Es como que tienes ahí el sí es el único, claro, donde ve, pero cuando uno ve a nivel cantonal, hay otros lugares donde gana el sí en el caso de la consulta popular por la constituyente. Pastaza, por ejemplo, o sea, el cantón Pastaza de la provincia de Pastaza, ¿no? El cantón Caluma, Saruma, Portobelo, ¿no? San Borondón, bueno, yo creo que ahí no es tan raro que gane San Borondón, pero por ejemplo... Bueno, pero tenemos en San Borondón, tenemos el San Borondón rural y tenemos el San Borondón, digamos, de la puntilla. Exactamente, y cuando se ve a nivel parroquial, ahí se ve la diferencia en la que son los espacios urbanos, porque hay mayor concentración demográfica, también la que le da el triunfo a Noboa en los lugares donde gana, en los pocos cantones donde gana, que son menos de 20 cantones, sí, como 22 cantones de los 224 que tenemos ahora, ¿no? Y solo cerraría con esto, que me parece también importante. Cuando veía esto, al menos con el tema de la consulta popular, me llamó mucho de la consulta popular sobre la constituyente, me llamó mucho la atención que en los lugares donde gana son espacios vinculados al tema de la minería, por ejemplo. Es del circuito minero de Napo y es del circuito minero de la zona austral. Desde Zamora Chinchipe, pasando por Azuay y que se conecta directamente con el oro. No creo que es gratuito, eso habría que ver ya con mayor detalle, mientras que en los lugares donde la votación del no es más fuerte, son lugares vinculados a la resistencia antiminera, ¿no? Y también bastiones de la Revolución Ciudadana y del movimiento. Acá, por ejemplo, Javier, me escriben desde Cotopaxi, el oyente Santiago Carrera, y me dice: acá en Cotopaxi la presencia del presidente en un inicio tuvo gran impacto que duró muy poco. Hay que recordar que en el contexto del paro el presidente trasladó la sede del gobierno a Latacunga. Generó caos de movilidad, pérdida de negocios, en especial todos los ubicados en el centro de la ciudad por el cierre total del centro. La presencia militar en toda la ciudad generó cuestionamientos de por qué se ve militares en la ciudad y en todos los cantones se hacía vigilancia militar y se cuestionaba por qué no pone militares en sectores peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. En Cotopaxi no fue decisivo, Javier, la presencia del presidente y eso no se extrapoló a este resultado electoral. El comentario del oyente me parece súper interesante y ese es el tipo de investigación cualitativa más bien que hay que hacer en este punto. Otra vez, porque los territorios me parece que tienen como historias diferentes. Claro. Vuelvo yo solamente creo que para remarcar este punto, porque me quiero poner la camiseta de analista bien puesta, ¿no es cierto? Un ratito, pero los resultados son una cosa de verdad objetiva, o sea... Gana el no, pierde el sí, todos estamos de acuerdo con eso, igual que todos estamos de acuerdo que el cielo es azul. O sea, eso es una verdad objetiva, punto. Las interpretaciones, ahí sí son diferentes las interpretaciones que hacen los actores políticos versus los analistas. Yo estoy en el campo de los analistas. Evidentemente un actor político va a decir, bueno, sí, pero ganamos en Tungurahua. O sea, bueno, sí, pero ganamos en tales y tales lugares, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y eso es verdad. O sea, Fernando tiene razón, ¿no es cierto? Andrea tiene razón en señalar que hay lugares, efectivamente, hay burbujas en donde se ganó. Hay Cumbayá, ¿no es cierto? Cumbayá, San Borondón, la puntilla específicamente de San Borondón, la provincia que casi siempre vota por muy encima del promedio por el voto no correísta. Pero la misión que tenemos que cumplir, si es que se puede, la misión que tenemos que cumplir los analistas es precisamente tratar de poner elementos en la conversación pública que no quiero decir combatir, pero sí por lo menos matizar y a veces directamente cuestionar cuál es la narrativa, cuál es el relato que se está imponiendo de parte de los actores políticos. Entonces yo regreso a ver a Tungurahua, pero le veo dentro del contexto del cambio que se observa en el patrón de todas las provincias, de todos los territorios,
Y digo, sí, es verdad que en Tungurahua ganó el sí, pero ganó apretadamente con apenas un margen de 8. Eso mismo era la pregunta anterior. Claro que sí, exacto. Exactamente, exacto. Y Andrea tiene razón. O sea, y además, o sea, pregúntame además cómo ganó en el 24. Ganó con margen de 62. ¿Cómo ganó la segunda vuelta? Ganó con margen de 54. Por lo tanto, después de ganar 52, 64 por encima, 52 por encima, y ahora ganar con 8, sí, es ganar, pero no es lo mismo. Ahora si calculas la proporción de qué es 8 con respecto a 62, te da lo mismo el retroceso en Tungurahua que el retroceso en Pichincha, que el retroceso en Manabí, 3 provincias absolutamente diferentes. Si es que es el retroceso en Azuay, es muchísimo más grande. Claro. Entonces, por eso digo, lo interesante es más bien hacer la interpretación y tratar de matizar esta conversación y a veces directamente cuestionar como la narrativa oficial. Sí, es cierto que ganó, nos podemos quedar ahí, ¿no es cierto? Que ganó el no, quiero decir. Es cierto que en algunos lugares ganó el sí, eso también es cierto y nos podemos quedar ahí. Lo interesante es ver cómo y por qué y en qué lugares. Y eso siempre toma más tiempo y eso siempre es más sofisticado, igual que, curiosamente, la campaña por el no, que era la más difícil de explicar en estas últimas consultas. Correcto. Solamente para cerrar, les quiero pedir a los dos la siguiente reflexión y empiezo con Javier. ¿Podemos hablar de una reconfiguración del mapa electoral, Javier Rodríguez? No. O sea, muy brevemente, los resultados de la consulta no indican necesariamente que la trayectoria como le dije antes, o sea, la inercia no correísta en el electorado se revierte. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen preferencias no correístas que votaron por el no por diferentes razones. O sea, hay personas que apoyan, por ejemplo, a un candidato no correísta, pero que votaron por el no porque no les convence que tengamos bases militares o concretamente no les convence que vayamos a una asamblea. Empezando porque la asamblea constituyente fue una de las cosas que se percibía como que le iba a hacer el juego al correísmo mismo. Comillas, no lo digo yo, lo digo en la conversación pública. Entonces, no, sería apresurado, incluso incorrecto, si es que me atrevo a decirlo. Gracias, Javier. Fernando, igualmente. La misma reflexión. Con usted en cada elección hacemos este mapita, ¿no? Pero ahora no hizo el mapita, ¿por qué? No, el mapa está. Ya está. Sí, o sea, como me concentré en el tema de la constituyente, que es el que me parecía más importante, ahí tengo a nivel, y está en X, por si acaso a alguien le interese, @famunosmino, van a encontrar, bueno, cuando se restablezca X, porque está medio caído, van a encontrar ahí los mapas sobre la pregunta de y voy a hacerlo eventualmente respecto a las otras. Pero creo que la consulta popular sí nos habla de algo diferente. Es diferente a una elección general, ¿no? Y como bien decía Javier, y también lo he señalado en este espacio, creo que eso nos habla de un contexto particular que puede transformarse, ¿no? No necesariamente esto implica al día que mañana va a caer el gobierno, en absoluto, porque si bien es cierto, si el presidente no avanza con estas reformas, sobre todo con el tema de la constituyente, que hubiera sido un escenario incluso de incertidumbre, probablemente de configuración de un espacio bipartidista entre la Revolución Ciudadana y ADN, además por el método DONT, volvemos al escenario previo a la campaña. O sea, el presidente sigue teniendo control de la Asamblea, sigue teniendo control del Consejo de la Judicatura, sigue teniendo el control del Consejo de Participación Ciudadana, el TCE, el CNE, o sea, vínculos ahí. Entonces, ciertas cosas no cambian, finalmente, ¿no? Entonces, eso no significa que la oposición va a triunfar. Lo que creo que sí es interesante, y eso, como bien decía Javier, tiene que ver con otros métodos que tenemos que ahorita aplicar, sobre todo más cualitativos, más que cuantitativos, es entender esta potencia de la campaña del no, que frente a todas las condiciones que aparentaban y que mostraban que el sí iba a ganar, le dio la vuelta. Y hay que preguntarse qué. Yo creo que aquí un elemento fundamental es la clave de la ciudadanización. Si leemos los resultados de la pregunta C, ¿no? Que es de la que fue menos competitiva el no, o sea, donde el sí tuvo mejores resultados, es decir, frente a la desconfianza de los partidos políticos, la asamblea. Si los partidos políticos hubieran tenido más protagonismo de que el tuvieron, probablemente los resultados hubieran sido diferentes. Esto fue una campaña ciudadana, diversa, plural, etcétera, y tal vez esto sea una lección que pueda aplicarse para las elecciones seccionales que se vienen, pero no necesariamente es que el presidente está derrotado. Es un revés, habrá que ver cómo lo enfrenta. Y depende de eso para ver si algo cambia. Y esta sí, nada más cortita, porque ustedes han mencionado mucho el tema de la volatilidad del voto, ¿verdad? Me acuerdo yo que a inicios de este año, para enero y abril, nos decían muchos analistas, hay muchos que están votando el día en la urna, que deciden ahí, y que su voto es muy frágil, que mañana puede cambiar. Es decir, que tal vez esta consulta popular está mostrando que no se logró fidelizar a ese votante. Yo diría que sí.
O sea, yo diría que no hay tal vez incluso las economías de bastión siempre hay, o sea, tienes unos bastiones como, no sé, la Unidad Popular en algún cantón de Esmeraldas, o sea, tienes y vas a ganar y te vas a mantener en la política gracias con eso, algo del Partido Social Cristiano, pero sobre todo a nivel local, ¿no? Pero ADN es un fenómeno bien particular también, ¿no? Es como un partido que se construyó tan rápidamente, que Ambato sí es como que la capital mundial de ADN, pero como bien ha señalado Javier, está retrocediendo. Y claro, si yo veo en el caso de la pregunta de gana por 1, 2 puntos, 3 puntos, no es una victoria contundente. Entonces, ¿eso qué significa? Hay unos electores fieles, leales al presidente, puede ser que sí, o son leales en la medida en que el presidente encarne ciertas aspiraciones que al final, por sus actuaciones, por el ejercicio de gobierno, tal vez no están respondiendo a estos intereses. Correcto. Y Javier, tal vez un añadido sobre esto para cerrar. Me parece súper clave la pregunta de Andrea. Si es que yo fuera encuestadora, a mí lo que más me interesaría en este punto medir sería de las personas que votaron por el no, ¿cuáles son esos segmentos del electorado? O sea, ¿cuáles personas votaron por el no porque simplemente son rechazo 100% al gobierno de Noboa? ¿Cuáles son votaron por Noboa pero son decepcionados del gobierno de Noboa? ¿Cuáles son favorables al gobierno de Noboa pero le quisieron mandar una señal? O sea, le quisieron dar un aviso, un ultimátum. ¿Cuáles votaron sí, por ejemplo, pero dijeron, pero esa es la última que te apoyo? O sea, componer eso más o menos, después, o sea, cruzar eso, qué sé yo, con, por ejemplo, cómo votaron las elecciones anteriores, cómo votarías si las elecciones venideras fueran ahora. Por ahí va, o sea, Andrea le pega centro en ese tipo de preguntas. Eso es lo que hay precisamente que entender. Correcto. Javier Rodríguez, gracias por el tiempo, por ilustrarnos con todo este bagaje de conocimiento y análisis de datos para tratar de, obviamente, los datos están ahí, los datos son los datos y para eso Javier siempre nos ilustra en cada proceso electoral. Igualmente a Fernando Muñoz Miño, que ha estado por acá, sociólogo político. Gracias Fernando. Gracias, Un abrazo a la Fernando. distancia, muy gentiles. A Javier. Muchas gracias, qué gusto de verles. Gracias, Gaby. Y también a Fernando Muñoz Miño. Vamos a la pausa. Gracias además de enorme interacción y visualización que hemos tenido en esta entrevista, en este panel que creo que nos ayuda a entender con los datos cómo leer el proceso electoral, el resultado del último domingo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.